Hola, buenos días. Me llamo Miriam Viezma, residente de primer año de dermatología del Hospital Puerta del Mar. Estamos en Cádiz, hace 13 grados, a día 5 de febrero. Vamos a hablar sobre el capítulo 94 del libro de dermatología RUC, sobre la patología de la glándula sudorípara. Este es el índice que él tiene, si bien es cierto que la primera parte, que es la anatomía y la fisiología de las glándulas sudoríparas, recomiendo ver la sesión con este enlace de YouTube de la doctora Alicia Jiménez Antón, que se hizo hace poquito. Simplemente recordar que la glándula ecrina se encuentra a nivel de todo el cuerpo, sobre todo en palmas y plantas, va a ser una secreción isotónica y está mediado por el control simpático colinérgico. Y en la glándula apocrina, sin embargo, solamente se van a encontrar en aquellas zonas de espilosebáceas, como las axilas, areolas, anogel y tal, y va a ser una producción de un líquido oleoso no oloroso que está marcada por la actividad androgénica. Nos vamos a centrar sobre todo en la patología de la glándula ecrina. El libro de Rook habla sobre estas patologías, si bien nos vamos a centrar en las 4 primeras y vamos a decir algo mínimo de las últimas. Y donde más nos vamos a centrar es en la hiperhidrosis. La hiperhidrosis es una producción excesiva de sudor, el mayor de lo que se requiere para la termorregulación del cuerpo, que es su función del sudor. Más de 2 variaciones estándar de la media en la población. Y depende de la localización, esta se va a considerar hiperhidrosis según si es en la palma, en la planta facial o axilar, según la producción excesiva del sudor. Puede llegar a ser una situación embarazosa para el paciente y algunos incluso puede ser un gran inconveniente, pudiendo oxidar objetos en su trabajo con las manos o manchar mucho la ropa. Se debe determinar cuál es la causa de la sobreproducción del sudor, si es por patología en la glándula, si son por agentes farmacoactivos, si es por estimulación nerviosa o si es a nivel central, a nivel de la termorregulación o un estímulo mental o incluso gustatorio. De manera que según la distribución se va a clasificar en una hiperhidrosis generalizada de todo el cuerpo, focal, localizada en alveoide, y una hiperhidrosis extensa con anhidrosis, que eso es un síndrome de Ross que luego comentaremos. No se encuentran predisponentes en género ni en raza. Para empezar, la generalizada, lo más importante es ir buscando cuál puede ser la causa de la misma, ¿no? Por ejemplo, cuadros febriles pueden llegar a producir una hiperhidrosis generalizada. Además, incluso una vez resuelta la fiebre, el centro hipotalámico puede quedarse un poco inestable y seguir produciendo una hiperhidrosis, una sudoración nocturna, ya habiéndose resuelto el cuadro febril o la infección. Causas metabólicas, como el fibromatocitoma, puede producir una hiperhidrosis paroxística, la menopausia, linfomas o neoplasias malignas, fallo congestivo cardíaco y por supuesto, desórdenes neurológicos que pueden ser desde a nivel del centro, como el Parkinson, que podemos encontrar una disautonomía autónoma, donde encontramos parches de hiperhidrosis y parches de anhidrosis, a contrario del Seidrager, que sobre todo lo que vamos a encontrar es una anhidrosis. Es curioso que después de haber sufrido un episodio grave de hipotermia puede producir un daño en el centro de la termorregulación y causar una hiperhidrosis excesiva generalizada a continuación, y así como otros daños en el cerebro pueden producir hiperhidrosis. Y también en los nervios periféricos, como puede ser el síndrome de Riley, que es una patología del nervio periférico, donde vamos a encontrar unas pupilas miótricas, una ausencia del dolor y un reflejo axonal tendinoso disminuido, además de la hiperhidrosis. Otros síndromes que producen esta disfunción con pérdida del dolor sin ser un Riley se han descrito, ¿no? Y bueno, algunos fármacos como la fluoxetina pueden producir una hiperhidrosis generalizada. La hiperhidrosis focal es la que más frecuente van a consultar a dermatología, lo más frecuente que sea a nivel axilar, palmoplantar y craneofacial. Y puede llegar a ser muy discapacitante, por lo que hemos comentado que en el trabajo se pueden oxidar los objetos, etcétera. Hay veces que se acompaña del síndrome de Raynaud o de una distrofia simpática refleja. La palmoplantar es igual de frecuente en mujeres y en hombres y suele empezar con la infancia y la pubertad, mejorando luego con los años. Puede ser de dos tipos: continuo, que aumenta más en verano y no tiene tanta relación con un estímulo emocional o mental, o fásico, que aparece más en las emociones y en la actividad mental y no tanto por la temperatura externa. Hay veces que se puede tener la mano fría con una tendencia a crocianosis y acompañarse de hiperhidrosis axilar. Además, cuando hay fenómenos vasomotores junto con la hiperhidrosis,
se le denomina lividez simétrica y se encuentra una piel empapada, fría y cianótica. Síndromes relacionados como la uña de rótula pueden producir también hiperhidrosis. La hiperhidrosis además puede empeorar cuadros o provocar cuadros de eczema disidrótico o incluso puede hacer que se sensibilicen, por ejemplo, en la hiperhidrosis plantar se puede sensibilizar agentes del calzado y producir un eczema alérgico. Y la maceración de la piel también va a provocar que haya sobreinfecciones tanto bacterianas como dermatofíticas. Aquí tenemos, por ejemplo, el Quitococcus sedentarius, que, que va a provocar esta especie de dermatosis por maceración con crateriforme. En cuanto a la axilar, en este caso es más continua que fásica y puede más o menos estar marcada por emociones o actividad mental, pero es más bien por la temperatura ambiental de una forma continua. Es raro ver que se vea antes de la pubertad y es muy frecuente que aparezca justo en el momento de desvestirse por una hiperfunción de las glándulas ecrinas. Y el sudor, recordamos que al ser ecrino no va a ser oloroso. En el caso de la craneofacial, en este caso es al revés que la axilar, va a ser más fásica que continua y más en relación a comidas, a ejercicio, incluso a actividad mental y por el calor, y se va a producir a mayor edad que la axilar en gente media. Y puede llegar a empapar todo el pelo y pues, producir unas situaciones embarazosas. Epididrosis más raras, como las circunscritas o asimétricas, se pueden dar a nivel de daño neurológico en cualquiera de los niveles de la vía simpática. Debemos recordar que la vía simpática no sigue una distribución metamérica, por lo tanto no vamos a encontrar una epididrosis de forma metamérica. Tenemos el caso del síndrome de Ross, que luego comentaremos, es una patología nerviosa que va a producir lados parcheados de anhidrosis que y a su vez lados parcheados de hiperhidrosis compensatoria de esa zona de anhidrosis. Hiperhidrosis como reflejo axonal pueden ocurrir, por ejemplo, al nivel de alrededor de las úlceras o incluso de angiomas azules o angiomas sudoríparas. Y un tipo de circunscrito tipo naveoide se puede dar en raras ocasiones en el que una zona concreta de la piel tiene una hiperfunción de la glándula ecrina y en momentos emocionales empieza a sudar, como puede ser, por ejemplo, en este dorso del brazo. Existe una hiperhidrosis inducida por frío, que es un cuadro raro, que está relacionado con una falta de alimentación en el recién nacido por no haber podido amamantar y paradójicamente produce una hiperhidrosis con el frío y una anhidrosis por el calor. Se debe a una inactivación del receptor de la cardiolipina-like y además puede presentar a lo largo del desarrollo del niño pues un cubitus valgus, un paladar ojival, sindactilia, escoliosis. Y por último, la hiperhidrosis gustatoria, que puede ser de manera fisiológica con algunas comidas, como las comidas picantes, u otras que son patológicas no se sabe muy bien la causa, que aparecen ya en la infancia y que cuando están comiendo, los niños refieren que les suda mucho la cara y las rodillas. La más frecuente o una de las que más se nombran es la debida a una lesión neurológica a nivel de las fibras simpáticas cerca de las glándulas salivales, de manera que las fibras parasimpáticas que van a las glándulas salivales compensan este daño de la vía simpática y llegan a las glándulas ecrinas, de manera que cuando se estimule la vía parasimpática va a producir una sudoración de esa zona, muy frecuente tras la cirugía de la glándula parótida, sobre todo del nervio auriculotemporal. Como vemos aquí, cuando empiezan a comer, las glándulas ecrinas, incluso con vasodilatación y eritema, pueden activarse. Hay veces que es un dato curioso y otras veces puede llegar a ser discapacitante, necesitando cortar esa vía parasimpática que ha llegado a las glándulas ecrinas de forma pues, paradójica, ¿no? Otras veces puede ser a nivel de grandes cirugías en el cuello este síndrome que se aparezca, que se llama síndrome de Frey, en el lado submentoniano, y otras veces puede ser debido tras un herpes zóster o por el daño neurológico por diabetes. En cuanto al tratamiento, tenemos un tratamiento tópico, sistémico y puede llegar incluso a la cirugía. En el tratamiento tópico tenemos los anticolinérgicos tópicos, como puede ser el glicopronium bromoida, que puede ser en crema a 0,5 en gustatoria y 2% axilar. Incluso lo encontramos a solución para el cuero cabelludo. Agentes bloqueantes del ducto ecrino tenemos el formalin, si bien es verdad que puede producir una irritación alérgica, el glutaraldehído, que hay que tener cuidado porque puede manchar la piel, o las sales de aluminio que se mezclan con etalón
con etanol y pues va muy bien. Lo único que puede llegar a producir una irritación de la piel y a veces es necesario tratar con corticoides. La iontoforesis parece que tiene buenos resultados. Consiste en pasar una corriente alterna en agua de grifo o incluso anticolinérgicos tópicos que hemos nombrado, 30 minutos con 20 miliamperios 3 veces a la semana hasta que se consigue la eudrosis. Primero se puede empezar en el hospital y luego se puede llevar una máquina pequeñita para su casa de mantenimiento. Por último, la toxina botulínica, que es uno de los tratamientos más eficaces de todos, consiste en que la toxina botulínica inhibe la unión de la vesícula con acetilcolina a nivel neuronal, de manera que no se libera esta y frenamos esa conducción nerviosa simpática colinérgica. 0,1 mililitros a una buena adecuada disolución puede llegar a cubrir hasta 1 centímetro de superficie corporal. Si bien es verdad que es más eficaz a nivel de las axilas que en las plantas y en las manos. Empieza su efecto a los 48 horas y puede durar hasta 8 o 6 meses. Y determinados síndromes como el Frey que hemos nombrado o el ROS también puede ser eficaz. Hay que tener cuidado puesto que en las manos puede llegar a producir una leve disminución de la fuerza tenar y hipotenar. Es necesario una anestésica tópica, la axila con un anestésico tópico puede ser suficiente, pero en las plantas y en las palmas es necesario un bloqueo axonal. Como tratamiento sistémico tenemos los derivados de la atropina, si bien es verdad que la atropina en sí puede producir grandes efectos anticolinérgicos como el sequedad de boca, estreñimiento, retención urinaria o visión borrosa, o incluso otros más graves como glaucoma, hipertermia maligna y convulsiones. Tenemos varios derivados anticolinérgicos como la atropina, como la propatilina, que no tiene mucho efecto, o la metatilina, que también se ha descrito útil, pero la que más se utiliza es la oxibotunina, a dosis de 2,5 miligramos hasta 5 miligramos si es tolerado 2 veces al día. El glicopirrolato, que también lo teníamos como tratamiento tópico, también se ha demostrado eficaz de forma oral sin producir mucho efecto anticolinérgico, y la clonidina es mejor no utilizarla porque produce grandes hipotensiones. También se ha llegado a utilizar antibloqueantes del calcio como el diltiazem, y en casos en los que sea muy marcado el estrés mental, esa hiperhidrosis, pues tratamiento psiquiátrico puede ser muy útil. Y por último, la cirugía, que ya son en caso de hiperhidrosis muy irrefractaria, se puede hacer a través de la laparoscopia, cortar aquellas ramas simpáticas que producen o que estimulan las glándulas eccrinas de la zona. Por ejemplo, estas serían, según el número de costillas, cuáles habría que cortar a través de la laparoscopia. En caso de la plantar, la simpatectomía lumbar no se suele recomendar puesto que pueden producir una disfunción eréctil, etc. Y casos ya mucho más graves se ha descrito hasta la escisión axilar. Más o menos en el orden que hemos ido comentando sería el orden del tratamiento. Y bueno, ahora ya hemos finalizado nuestra gran patología de la hiperhidrosis y vamos a ir nombrando más por encima otras patologías de la glándula endocrina, como la granulosis rubranasi, que consiste en una hiperhidrosis justo a nivel de la punta de la nariz y que puede aparecer cambios cutáneos con la misma. Se trata de una enfermedad rara, aunque de la cual no se sabe su patogénesis, pero se ha descrito una herencia autosómica dominante. Aparece sobre todo en la niñez y algunas veces es persistente después de la pubertad. Lo primero que veremos será un exceso de sudor en la punta de la nariz con gotitas de sudor visibles, y luego ya veremos cambios como eritema, pápulas, vesículas telangiectasias, más o menos en la zona nasogeniana y labial. La anhidrosis o hipohidrosis sería lo contrario de hiperhidrosis, que es una falta de sudoración, y puede ser a nivel por causas neurológicas, como el Seyfried que hemos nombrado, o a nivel o patología de la glándula endocrina, por ejemplo, como el Sjögren. El problema que va a producir es que va a producir una intolerancia al calor, fatiga, somnolencia, pirexia, por culpa de esa falta de termorregulación. El caso que hemos nombrado muy curioso es el síndrome de Ross, que es una enfermedad rara que cursa con esta triada: una anhidrosis segmentaria con unas pupilas tónicas irregulares y ausencia de reflejos osteotendinosos. Puede aparecer una zona de hiperhidrosis compensatoria en las zonas anhidrosis y va a ir produciendo una degeneración progresiva de los nervios sensoriales y autonómicos. La miliaria
consiste en la oclusión aguda del ducto ecrino en condiciones cálidas y de humedad. Al no poder salir el sudor, este se va a ir fugando a nivel de la epidermis o de la hipodermis, teniendo estos tres cuadros: la milaria cristalina, la milaria rubra y la profunda. En el caso de la cristalina, el sudor fuga a nivel de la epidermis subcórnea. En caso de la rubra ya es un poquito más una intraepidermis no tan subcórneo, y en el caso de la profunda el sudor fuga a nivel de la dermis debido a ese taponamiento del orificio ecrino. En el caso de la cristalina se puede producir a través de una sudoración profusa, sobre todo en la infancia, donde no está muy desarrollado el conducto ecrino, entonces se produce ese taponamiento y la retención del sudor. Y en el caso de la rubra, la sudoración profusa puede producir un aumento del estafilococo epidermis como flora de cutánea, y los polisacáridos que producen taponar el orificio del conducto ecrino. Casos repetidos de ataques de milaria rubra pueden producir ya una alteración tan grande del conducto ecrino que de una profunda y el sudor se fugue por la dermis. Como hemos comentado, la cristalina se da mucho en la infancia, y la milaria rubra es muy importante tenerla en cuenta en pacientes hospitalizados que están acostados en camas que igual no tienen no transpiran bien por tener algunas membranas waterproof, y pues se suele ver allí. Y en la profunda se suele ver en gente predisponente que está en zonas cálidas y húmedas. En la cristalina veremos vesículas claras finas sin inflamación y sin ninguna otra patología, mientras que en la rubra ya podemos ver pápulas eritematosas diminutas que ya empiezan a molestar y a producir picazón, y en caso de la profunda ya empieza a ser una malformación del conducto ecrino con pápulas pálidas que ya no producen tanto disconfort. Lo más importante de todo es controlar el sudor para el tratamiento de la miliaria, ya simplemente sea unas simples horas en el que el paciente no sude a lo largo del día, unas horas con aire acondicionado o en la cama, ya puede mejorar esta patología. Se ha descrito que la vitamina C, el ácido ascórbico 500 miligramos 2 veces al día, puede mejorar estos casos de miliaria. Y la hidradenitis neutrofílica clínica consiste en una inflamación, incluso necrosis, de la glándula ecrina, sin presentar una clínica muy característica, que son simplemente más inespecífica, como estos papulonódulos eritematosos, que se pueden llegar a confundir hasta incluso con una celulitis. Se produce una necrosis de la glándula ecrina y se encuentra un infiltrado neutrofílico denso. Puede ser secundaria a quimioterapia, como la bleomicina, que es dañina, un tóxico directo de la glándula ecrina, de manera que produce esta hidradenitis neutrofílica ecrina, y da cuadros de inflamación bastante llamativos, que se pueden confundir con una celulitis, incluso también a nivel facial. Otros fármacos como la carbamazepina también son tóxicos para la glándula ecrina. Existen cuadros infecciosos, sobre todo, por ejemplo, con pornocardia, estafilococcus, etcétera, en pacientes inmunodeprimidos, y el caso de la palmoplantar se da sobre todo en gente joven o incluso en niños que tras el ejercicio y calzados húmedos pueden producir esta inflamación de las glándulas ecrinas, dando estas pápulas y nódulos eritematosos. Y otros cuadros asociados por VIH y por BSEP. Normalmente se suelen responder espontáneamente, pero se puede aplicar corticosteroides tópicos, dapsona y calcicina. Y en relación a esta hidradenitis neutrofílica tenemos la metaplasia escamosa, en la cual ya el daño del conducto ecrino produce una metaplasia escamosa, y hay que diferenciarlo de un carcinoma escamoso celular. Por último, nombrar que algunos tratamientos se liberan a través del sudor ecrino, y es importante tenerlo en cuenta por si puede producir toxicidad a nivel cutáneo o mejorar el tratamiento, como puede ser algún antifúngico. También las drogas de uso pueden liberarse a través del sudor. Y algunas enfermedades de inclusión, como las mucopolisacaridosis o la enfermedad de Fabry, pueden encontrarse esos depósitos a nivel de la glándula ecrina. Por último, la patología de la glándula apocrina, tenemos simplemente estos 4 que vamos a nombrar por encima, siendo el más importante la bromohidrosis, que consiste en un mal olor del sudor
sudor debido a la secreción de sustancias volátiles por una sobreproducción de bacterias en contacto con el sudor apocrino. Sobre todo va a ser unas bacterias de tipo Corynebacterium. Estas, debido a un sudor excesivo de crino, pueden colonizar y aumentar la piel y cuando se encuentran en contacto con el sudor apocrino, producir estas sustancias volátiles. El sudor de crino hemos nombrado que no es oloroso, aunque puede oler a fármacos o sustancias que puedan secretarse a través de la misma, como el ajo. Y la sebácea tampoco es muy olorosa, pero sí que es verdad que la descomposición de la glándula de la queratina puede producir cierto olor, y enfermedades queratinizantes como la enfermedad de Darrier, la descomposición de la queratina puede oler. Hay variaciones de la bromhidrosis individuales, raciales e incluso sociales, de lo aceptado o no del olor en la gente. Se asocia con los andrógenos como buena glándula apocrina y se describe más en Europa y en África. Existe una asociación genética en la cual aparece un cerumen líquido por una mutación en un gen y se relaciona con bromhidrosis. Las sustancias químicas volátiles son ácidos grasos de cadena corta, esteroides, androstenediol y trialcoholes. El tratamiento va a ser pues, lavados frecuentes, intentando evitar esa comida que puede llegar a ser olorosa, y bueno, sustancias antimicrobianas locales, como por ejemplo la celulosa de hierro, que es un antimicrobiano, o la glicina de soja, puede mejorar. Tratamientos de la hiperhidrosis ecrina también pueden ayudar para que no se haya una flora tan marcada. La trimetilaminuria es parecida a la bromhidrosis, en el cual produce un olor a pescado frito, pero se debe a una excreción excesiva por la glándula apocrina de trimetilamina. La trimetilamina es una sustancia que se produce de la degradación de la colina y la cardipina a nivel por las bacterias intestinales en la comida, y de forma normal se N-oxida a óxido de trimetilamina, que no es oloroso. Sin embargo, en algunas personas que tienen mutaciones homocigóticas o una sobreproducción de una hiperinfestación de bacterias, como en el síndrome de asa corta, en la uremia y enfermedades hepáticas, pueden frenar o que no se produzca esta N-oxidación y aumentar la trimetilamina excretada en el sudor, de manera que produzca ese olor al pescado podrido. La comida de marisco, el estrés o la menstruación también pueden aumentar. Y como tratamiento pues se intenta bajar esos alimentos en la dieta. Antibióticos como el metronidazol o la neomicina parece que han mejorado el olor, y luego el carbón y la clorafilina de cobre también parece que ayuda a que disminuya este olor de trimetilamina. La cromohidrosis consiste en la secreción coloreada del sudor apocrino por lipofustinas oxidadas, que son fluorescentes a la luz de Guth. Y bueno, pues se ha descrito que el tratamiento tópico de capsaicina y evitar un poco el sudor puede mejorar. Hay que diferenciarlo de una pseudocromohidrosis en donde el sudor se tiñe a continuación, por ejemplo, como trabajadores con el cobre, que se les puede teñir el sudor. Y por último, la milaria apocrina o síndrome de Fox-Fordyce, que es comparable a la rubra, a la milaria rubra, donde una obliteración del conducto apocrino a nivel del infundíbulo va a producir esta erupción papulomatosa pruriginosa cuando se estimula la glándula apocrina. Y de hecho, tras varios repetidos eventos inflamatorios, puede producir una xantomatosis periofolicular. Es más frecuente en mujeres y últimamente se está describiendo mucho debido a la depilación láser. Como tratamiento se proponen esteroides tópicos, pero el problema es que producen demasiada atrofia. Clindamicina tópica o incluso a través de los retinol puede mejorar. Y también se ha descrito que la luz ultravioleta puede disminuir estas lesiones. Pues para concluir, la hiperhidrosis es la principal enfermedad de la glándula sudorípara. Las infiltraciones de toxina botulínica o anticolinérgicos orales son un buen tratamiento para los casos más severos. La milaria consiste en la obstrucción del ducto de la glándula ecrina, provocando la fuga del sudor en la epidermis o la dermis. La hidradenitis neutrofílica ecrina puede producirse debido a la necrosis por acción tóxica directa de agentes quimiostáticos, y la bromhidrosis es la principal enfermedad de la glándula apocrina, secundaria a la producción de agentes volátiles olorosos al entrar en contacto el sudor apocrino en la piel con un exceso de bacterias Corynebacterium. Muchas gracias. ¿Dónde pone más? Ah, joder. Aquí.